La rehabilitación convencional suele ser muy efectiva, pero tiene un límite terapéutico. Esto ha llevado a pues, la búsqueda de nuevas estrategias que puedan potenciar la neuroplasticidad, ya que pues estamos hablando de una patología que ocurre a nivel cerebral. Y pues bueno, en este contexto, las técnicas de neuromodulación no invasivas, particularmente la estimulación eléctrica transcraneal, pues emerge como una herramienta con potencial para modular estas redes cerebrales y optimizar la recuperación funcional. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, pues para entender cómo vamos a intervenir, primero necesitamos partir de una base clara, que es saber qué es el evento vascular cerebral. Y pues bueno, el EVC ocurre cuando se interrumpe o se disminuye el flujo sanguíneo hacia una región del cerebro. Esto causa como consecuencia que el tejido cerebral deja de recibir oxígeno y glucosa, lo que rápidamente va a desencadenar en un daño neuronal y que a su vez puede tener implicaciones cognitivas, funcionales, motoras. Este daño no es solamente estructural, sino que también viene a ser funcional. Dependiendo de la localización de la función, los pacientes pueden presentar una amplia variedad de secuelas, siendo las más frecuentes, como mencionábamos hace un momento, las motoras, pero también pueden presentar déficits cognitivos del lenguaje y de la funcionalidad global. Y pues bueno, en términos, vamos a decir, de clasificación, se distinguen principalmente dos grupos. Los eventos que son isquémicos, que representan entre el 80 y el 85% de los casos, y que en este caso se deben a una obstrucción vascular. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y los hemorrágicos, que corresponden a un 15 o 20% y que están asociados más bien a la ruptura de un vaso sanguíneo. Esta distinción no solo es diagnóstica, sino que también tiene implicaciones en la evolución y en la recuperación del paciente. Y es precisamente esta diversidad en la presentación clínica lo que nos hace que la rehabilitación post-EVC sea un reto complejo, ya que cada uno de los casos que pueden presentarse va a requerir una atención distinta de acuerdo a las secuelas que se estén presentando. La siguiente, por favor. En esta diapositiva podemos visualizar de manera esquemática los dos grandes tipos de evento vascular que tenemos, por un lado a la isquemia y por el otro lado la hemorrágica. En la parte superior podemos observar a la isquemia, que aquí, como mencionábamos, el principal problema es la obstrucción de una arteria, lo cual impide el flujo sanguíneo hacia una región del cerebro. Si se fijan en la imagen superior, se ilustra cómo un vaso se ve bloqueado, y esto genera que una zona del tejido empiece a estar deficiente de recibir oxígeno, que es lo que alcanzamos a ver ahí como en color gris. Bien, y bueno, con el paso del tiempo, esta área puede tener daño neuronal, como se observa en la imagen. ¿Vale? Por otro lado, en la parte inferior tenemos a la hemorragia. En este caso, el mecanismo es completamente distinto, ya que aquí no hay una obstrucción, sino que más bien hay una ruptura de un vaso sanguíneo, y esto va a provocar una extravasación de sangre hacia el tejido cerebral, como se muestra en la imagen de la derecha. Y esta sangre no solamente va a interrumpir la función neuronal, sino que además va a generar un efecto de masa, inflamación y a la vez toxicidad local. Entonces, aunque ambos tipos de EVC pueden generar déficits similares a nivel clínico, los mecanismos fisiopatológicos son completamente diferentes. Y esto es importante porque la forma en la que el cerebro se lesiona también va a influir en cómo entonces se va a recuperar. La siguiente, por favor.
Entonces, en esta diapositiva podemos ver la clasificación más completa de la enfermedad del evento vascular cerebral, junto con la frecuencia de sus principales subtipos. En la parte superior observamos las tres grandes categorías que existen, donde la enfermedad, el evento isquémico va a representar aproximadamente el 80% de los casos y la hemorragia entre el 15 y el 20%. Y en una proporción muchísimo menor tenemos a la trombosis venosa cerebral, que aquí tenemos, pues bueno, como decíamos, con un 5% de presentación más o menos. Si profundizamos en los eventos isquémicos, estos se dividen, digamos, en dos grupos. Tenemos a la isquemia transitoria, que representa alrededor del 20% de los casos, y el infarto cerebral establecido, que constituye la mayoría de los casos, que viene a ser el 80%. Además, el infarto cerebral puede tener diferentes etiologías. La más frecuente incluye la arteriosclerosis de grandes vasos, el cardioembolismo y la enfermedad de pequeño vaso, aunque en algunos casos la causa permanece indeterminada. No se puede conocer bien cuál es el origen de esta. Por otro lado, en los eventos hemorrágicos distinguimos principalmente dos tipos, que tenemos la hemorragia subaracnoidea, que aunque es menos común, suele estar en una alta gravedad clínica. Bien, y por otro lado tenemos a la hemorragia intracraneal. Algo que es importante de esta clasificación no es solamente los porcentajes, sino que entendamos que el EBC tiene una entidad heterogénea y que, como ya mencionábamos, los mecanismos fisiopatológicos van a ser distintos. Y en esta heterogeneidad, algo que es clave es que esto va a condicionar el pronóstico de las estrategias y tratamientos de rehabilitación que vamos a utilizar. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Tras un EBC, el cerebro entra en un proceso activo de reorganización conocida como neuroplasticidad. Esto ocurre en múltiples niveles y evoluciona en fases. La fase subaguda es especialmente relevante ya que representa una ventana crítica donde el cerebro muestra mayor capacidad de reorganización estructural y además funcional. Y pues bueno, a nivel biológico también se activan mecanismos como la sinaptogénesis, el crecimiento axonal y cambios en neurotransmisores, creando un entorno propicio para la recuperación. La siguiente, por favor. La recuperación tras un EBC no ocurre solo en la zona lesionada, sino que ocurre a nivel de redes. Inicialmente, el cerebro recluta áreas contralaterales como mecanismo compensatorio para una recuperación más eficiente del hemisferio que fue lesionado. Un elemento clave es que este desequilibrio interhemisférico, algo que puede generar es que se empiece entonces a compensar, es decir, el daño lesionado se apoya del daño sano para tratar de recuperar esta funcionalidad. Y este modelo explica directamente, por ejemplo, el uso de técnicas de estimulación eléctrica transcraneal que buscan modular esta actividad del cerebro. Entonces, si entendemos que después del EBC el cerebro va a entrar en un estado, digamos, dinámico de reorganización, es donde la recuperación va a depender de que modulemos estas redes. Lo siguiente que a lo mejor valdría aquí la pena preguntarnos es si podemos de alguna manera intervenir activamente en este proceso. Es decir, podemos no solamente rehabilitar, sino también ayudar o potenciar la neuroplasticidad. Y pues bueno, es aquí precisamente donde entran estas técnicas de neuromodulación no invasivas, como la estimulación eléctrica transcraneal, que busca influir directamente en la excitabilidad cortical y en el equilibrio entre estos dos hemisferios que, como ya vimos, se viene a perder después de un evento vascular cerebral. La siguiente, por favor.
Muy bien, y para entonces, ahora sí, después de que ya tuvimos este panorama general del evento vascular cerebral, quisiera que empezáramos a platicar un poco sobre los conceptos fundamentales de la estimulación eléctrica transcraneal. La siguiente, por favor. Entendemos entonces aquí que la estimulación eléctrica transcraneal es una técnica de neuromodulación, como ya venimos mencionándolo, no invasiva, mediante la cual se va a aplicar una corriente eléctrica sobre el cuero cabelludo. Aquí es muy importante mencionar que esta es una técnica de baja intensidad, no es una técnica que represente una intensidad alta, por eso podemos decir que es una técnica no invasiva. Y además, cuando decimos que es transcraneal, quiere decir que atraviesa el cráneo de forma no invasiva, es decir, no se introduce ningún tipo de artefacto. Normalmente la intensidad que nos va a dar es de 0 a 4.5 miliamperes, y algo que es muy importante es que este tipo de técnica no genera un potencial de acción. La siguiente, por favor. Ahora que ya entendimos o tenemos este concepto de la estimulación eléctrica transcraneal, es importante entender cómo funciona realmente a nivel cerebral. Pues bueno, a diferencia de otras técnicas de estimulación, por ejemplo, la TDCS no induce directamente potenciales de acción, es decir, no dispara o no hace directamente que las neuronas disparen. Lo que hace es un tipo de activación un poco más sutil, pero también es muy poderosa. Actúa, digamos, a nivel subumbral, modulando la probabilidad de que las neuronas se activen. Primero, estas técnicas van a modificar ligeramente el potencial de membrana neuronal. Y cuando aplicamos una estimulación de tipo anodal, lo que generamos es una despolarización de la neurona, generando de manera, pues vamos a decir, bueno, esto en términos generales genera un aumento de la actividad cerebral, y esto se traduce en acercarse al umbral, y es decir que se encuentran las neuronas como más listas para activarse. En cambio, cuando estamos hablando de la estimulación catodal, que es el otro lado de estos elementos que se utilizan en la estimulación eléctrica, en este caso lo que estamos haciendo es que se genera una disminución de la actividad cerebral, esto a partir de la hiperpolarización de la neurona. Entonces, más que activar o inhibir directamente, lo que estamos haciendo con este tipo de mecanismo es generar mayor sensibilidad del sistema neuronal, y esto se traduce en cambios de excitabilidad cortical. Entonces, este mecanismo de acción lo que va a generar es un campo eléctrico que va a favorecer el movimiento de iones del ánodo al cátodo. Bien, y entonces de esta manera queda más sensible para que las neuronas se puedan activar y responder. Bien, vamos a decir, espérenme nada más por aquí, no recuerdo si está en la siguiente diapositiva, no, aquí. Algo que es importante mencionar es que en términos generales la estimulación anodal va a favorecer los procesos de tipo LTP, que van a fortalecer las conexiones sinápticas, mientras que la estimulación de tipo catodal va a favorecer la LTD, debilitando las conexiones menos útiles. Esto es muy importante ahorita que pasemos a los mecanismos de intervención. Creo que vamos a hacer un poquito más de match con esta información. Bien, de esta diapositiva, algo más que creo que es importante que entendamos es que existen 3 tipos de estimulación eléctrica transcraneal. La más utilizada y con la que vamos a encontrar mayor evidencia es la estimulación de corriente directa. Es con la que tenemos más datos, más información en EBC. Esta utiliza una corriente constante que es de baja intensidad, pero que influye entre el ánodo y el cátodo, generando efectos de excitación o inhibición
cortical que acabamos de describir. En el caso de de la estimulación eléctrica transcraneal, tenemos también otros dos tipos, que es la estimulación de corriente alterna, donde vamos a ver estas intervenciones, pues sí, justo como lo dice el nombre, de manera alterna se va a activar. Y tenemos también, por otro lado, la modalidad de estimulación es conocida como ruido aleatorio, que es de hecho de la que vamos a tener, es de la que hay menos investigación. Y en este caso se aplica una señal eléctrica, pero con una variabilidad de frecuencia, a veces para, a veces no, y este fenómeno puede facilitar la detección de señales neuronales débiles, un fenómeno que es conocido como resonancia estocástica, favoreciendo la plasticidad. Y pues bueno, a pesar de estas variables, la mayor parte de la evidencia clínica aporta a la tipo de intervenciones con estimulación de corriente directa. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces justamente ahorita les decía que íbamos a encontrar cómo esto que acabamos de mencionar que ocurre a nivel eléctrico, cómo lo vamos a ver a nivel de modelos de intervención. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar específicamente de la intervención con TDCS, como ya les comentaba, es de la que tenemos mayor investigación y que se ha visto que hay mejores resultados en el evento vascular cerebral. Los modelos de intervención con TDCS en EBC se basan principalmente en modelos de inhibición interhemisférica. Este modelo está o se ha descrito que en el EBC lo que hace es que el hemisferio sano ejerce una inhibición excesiva sobre el hemisferio lesionado, limitando de esta manera la recuperación. Es decir, está mayormente activo el sano y en el caso del que no está sano, del que tuvo el evento vascular, se ha visto que está limitada su recuperación debido a que el otro se está cargando, digamos, de esta actividad. Bien, entonces, a partir de este modelo se sugieren tres estrategias principales. La estimulación adonal ipsilesional, que busca aumentar la excitabilidad del hemisferio afectado y favorecer la reorganización perilesional. En el caso de la estimulación catodal, contralesional, intenta reducir la hiperactividad del hemisferio sano, ¿vale? Entonces aquí lo que hacemos es que se generan corrientes eléctricas para evitar que el cerebro sano siga siendo el que mayormente funciona y así promover que entonces excitemos o rehabilitemos el hemisferio que tiene una lesión. Y por último, la estimulación bihemisférica, que combina ambas estrategias con el objetivo de restaurar el equilibrio entre estos dos hemisferios. Pasamos a la siguiente, por favor. Algo que en este sentido es relevante con este modelo de inhibición interhemisférica es que no se queda en una propuesta teórica, sino que ha respaldado muchos de los estudios de neuroimagen y de neuromodulación. Después de un EBC, no solo hay daño estructural en el hemisferio afectado, sino que hay también una alteración de la dinámica, como ya decíamos, entre ambos hemisferios. En particular, se ha observado que el hemisferio sano puede volverse más hiperactivo y ejerce una inhibición excesiva sobre el hemisferio lesionado a través de estas conexiones transcallosas. Este fenómeno ha sido demostrado en estudios de conectividad funcional y con técnicas de estimulación donde se observa una reducción de la excitabilidad del hemisferio afectado asociado a una mayor inhibición contralesional, es decir, del otro lado donde no está la lesión.
A partir de esta base, diferentes estudios han intentado modular este equilibrio utilizando justo la técnica de TDCS. Por ejemplo, en algunos trabajos se ha mostrado que la estimulación biemisférica puede mejorar la función motora y al mismo tiempo modificar también la conexión funcional entre ambos hemisferios. Sin embargo, cuando se analiza esta evidencia de forma más amplia, por ejemplo, en revisiones sistemáticas, que ahorita vamos a hablar un poco de ella, se encuentra que los resultados no son completamente consistentes. ¿Por qué? Porque en algunos resultados se muestran beneficios claros y en otros los resultados pues son un poco más modestos o incluso no hay diferencias significativas. Sin embargo, como ya lo veremos más adelante, esto se puede explicar al tipo de selección de la muestra, al momento en el que se interviene y por eso es que es algo muy importante. Todo este modelo nos lleva pues a entender que entonces este desequilibrio que hay entre los hemisferios, dependiendo de dónde está la lesión, nos abre la puerta a entender que entonces tenemos que buscar mayormente restablecer este equilibrio que existe o diferencias que existen interhemisféricas. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dentro de pues una de las áreas más desafiantes respecto al uso de la TDCS son los parámetros de estimulación, ya que aunque típicamente en las investigaciones se utilizan intensidades de 1 a 2 miliamperes, la evidencia de reciente muestra que estos efectos no siguen una relación lineal, es decir, aumenta la intensidad, pero no necesariamente, o sea, aumentar la intensidad es algo que se ha visto que tiene resultados, pero no necesariamente el que dé mayor intensidad quiere decir que los efectos van a aumentar también, sino que se ha visto que puede haber diferencias entre cada uno de los pacientes y esto depende en gran medida también del tipo de montaje, del momento donde se da la estimulación eléctrica, que puede ser cuando acaba de ocurrir, por ejemplo, el evento, si se da cuando ya está en esta parte de organización o, por ejemplo, si se da después de la terapia, de otro tipo de terapias que pueden ayudar a fortalecer, por ejemplo, los problemas motores. Y pues bueno, algo similar ocurre con el tiempo de la estimulación. Se ha visto, al menos en la revisión, que las intervenciones suelen ser de 10 a 30 minutos. Sin embargo, tampoco aumentar el tiempo de intervenir, ¿no? O sea, que sean más, que se aplique 1 hora o que se aplique más de 1 hora, tampoco necesariamente va a tener mayores efectos. Lo que se ha, al menos hasta este momento, mencionado en los artículos, en las investigaciones, es que el promedio de intervención donde se ha visto efectos favorables es de 10 a 30 minutos. Como ya les mencionaba, el montaje de los electrodos y el momento de aplicación es relevante en la terapia porque va a influir, por ejemplo, en los efectos a corto o a largo plazo. Pero más allá de estos parámetros técnicos, los factores del paciente van a ser también algo de igual importancia, ya que sabemos que la TDCS tiene que tener en consideración varias variables, como la fase en la que se encuentra el EBC, la severidad del déficit que está generando a consecuencia y la integridad de también las vías neuronales. Por ejemplo, también en algunos estudios se sugiere que pacientes en la fase crónica o con menor severidad pueden beneficiarse mayormente de la estimulación comparado con aquellos que tienen mayores o que tienen mayores secuelas. Bien, entonces no todos los pacientes van a responder igual. Sin embargo, esto abre la puerta a que nosotros desde la parte clínica entonces sepamos que aplicar este tipo de intervenciones tiene que ver también con que no solamente con el protocolo, sino también con identificar bien a nuestro paciente, saber qué tipo de intervención va a beneficiarlo más y por lo tanto, entonces, personalizar su aplicación. Normalmente con este tipo de técnicas lo que se hace es que
el nivel de miliamperes que se aplica depende de qué tan aceptable, qué tan sí, qué tan bien lo puede aceptar el paciente. Entonces, lo que se ha recomendado es que se quede en el nivel máximo donde sea tolerable para el paciente, y ese es el tipo de, vamos a decir, de intensidad que se va a dar. Y los tiempos de duración justamente dependerá de también el tipo de lesión o el tipo de efecto el tipo de secuela con la que queramos trabajar. Si se debe a una secuela que impactó mayormente a nivel motor, a nivel cognitivo, a nivel de lenguaje, por ejemplo. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, entonces vamos a regresar justamente a hablar sobre la investigación que hay en este momento. Ahora que ya hablamos un poco sobre los mecanismos y este tipo de estimulación, creo que una de las preguntas más importantes es si realmente, pues bueno, este tipo de técnicas funcionan. ¿Vale? Y pues bueno, en los últimos años han existido múltiples ensayos clínicos y metaanálisis que justamente se han encargado de evaluar el efecto de la TDCS en la recuperación funcional tras un EBC. En este artículo que están viendo ahorita en su pantalla, es un artículo que es fundamental porque establece justamente las bases conceptuales del uso de la TDCS en la recuperación post-EBC. Describe cómo la estimulación eléctrica modula la excitabilidad cortical de forma dependiente de la polaridad. Ya veíamos la forma anodal, donde aumenta la excitabilidad, esto en términos generales, y la catodal, lo cual la disminuye. Pero algo que es muy importante de este artículo es que introduce la idea de que la recuperación post-EBC depende de procesos de neuroplasticidad adaptativa y maladaptativa, que esto incluye a la reorganización cortical, la activación bilateral y los cambios en conectividad. Este artículo también resalta que la TDCS actúa como un estímulo subumbral, como ya lo mencionábamos, que facilita los cambios sinápticos de tipo LTP y LTD, lo cual conecta directamente con mecanismos que revisamos anteriormente. Y además, algo que es muy importante de esta investigación es que destaca una de las ventajas clave de este tipo de estimulación, que es segura, que es portable, ¿no? Porque el equipo que se utiliza para dar este tipo de estimulación es muy pequeño y se puede llevar a cualquier lado, y que además se puede combinar con otro tipo de terapias, por ejemplo, las terapias físicas. Justamente ahorita les voy a hablar de otras investigaciones donde se han integrado este tipo de terapias. La siguiente, por favor. En este metaanálisis, este metaanálisis es uno de los metaanálisis, yo creo, como más sólidos que hay en la literatura, porque no evalúa únicamente las mejoras inmediatas, sino también este aprendizaje motor a largo plazo, que es uno de los principales objetivos de la rehabilitación cuando se da rehabilitación. Incluyó 17 estudios con un total de 21 comparaciones, y algo que es muy, muy importante es que exige un intervalo mínimo de 5 días de intervención, con una media cercana a los 44 días, es decir, que se evaluó posterior a la intervención hasta 44 días para ver cuáles eran los efectos. Esto permite diferenciar entre la mejora transitoria, que nos referimos justamente a estos primeros 5 días, y el aprendizaje consolidado más allá de estos 5 días, como en este caso se presentaron hasta por 44 días. Bien, lo que se vio en este metaanálisis es que en la intervención con este tipo de técnica genera cambios que pueden impactar significativamente en la funcionalidad. Un punto clave es que los efectos fueron consistentes independientemente del tipo de estimulación, es decir, anodal, catodal o bilateral, y también del momento de aplicación antes o durante la terapia.
Bien, esto es importante porque algunas de las preguntas que existen cuando se aplica este tipo de intervenciones, ¿en qué momento la aplico? ¿La aplico mientras se le está dando, por ejemplo, rehabilitación o se le da antes o después? Pues bueno, este estudio dice que independientemente del momento en el que se aplique, se han visto que hay resultados. También estos resultados son independientes de la fase del EBC, es decir, en la fase subaguda o en la fase crónica. Y esto sugiere que la TDCS no actúa solamente como una intervención específica, sino más bien como un facilitador general de aprendizaje motor. Y desde una perspectiva neurobiológica, estos resultados de hecho apoyan la idea de que la TDCS potencia los procesos de plasticidad dependientes de la actividad, especialmente cuando se combina con entrenamiento motor. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En este siguiente artículo justamente vamos a seguir hablando de la implicación que tiene para la recuperación funcional motora. Justo en este metaanálisis se centra en la función de la extremidad superior y esto es importante porque es uno de los principales secuelas que quedan tras un EBC. En este estudio, metaanálisis se incluyeron 20 estudios, 20 ensayos clínicos aleatorizados, juntando un total de 800 participantes, lo que pues bueno le da bastante robustez a este estudio. Algo que es muy importante es que el efecto global fue moderado. Vamos a decir que se vio que los efectos no alcanzan a ser altamente significativos, sino que más bien moderados. Pero lo importante de este estudio no es solamente el tamaño del efecto, sino cómo se obtiene este efecto. Pues los resultados muestran que la TDCS es significativamente más efectiva cuando se combina con intervenciones como terapia física, terapia ocupacional o, por ejemplo, estrategias de realidad virtual. Este estudio sugiere que la TDCS no es una terapia independiente, sino más bien un modulador del entorno del aprendizaje. Como ya mencionábamos con anterioridad, más que generar un cambio per se con la estimulación, lo que vamos a hacer es potencializar el otro tipo de técnicas que se utilicen para rehabilitación. Y pues bueno, desde un punto de vista fisiológico, esto tiene mucho sentido porque la TDCS va a preparar al cerebro y la rehabilitación va a ser entonces la que va a dirigir el cambio. Creo que algo que es realmente importante de este estudio es que se ve que se requiere justo de una intervención multidisciplinar para ver mayores efectos en los pacientes. Siguiente, por favor. Algo que también es importante mencionar respecto a este tipo de intervención es que hay estudios donde también se ha visto los efectos en la cognición y que es algo importante porque es una de las secuelas que pueden quedar posteriormente al evento vascular cerebral. Más o menos entre el 30 y el 90% de los pacientes que sufrieron un EBC se ha visto que tienen un deterioro cognitivo, lo cual afecta o tiene un impacto directo con su funcionalidad y su respuesta a la rehabilitación. Este artículo especialmente nos plantea que la TDCS puede actuar modulando redes cognitivas, particularmente en regiones como la corteza prefrontal. Y desde un punto de vista teórico, esto tiene sentido porque la cognición depende de redes que estén distribuidas y la TDCS puede modular la conectividad funcional. Sin embargo, la evidencia de este estudio es algo limitada y heterogénea. Como ya les mencionaba, pues bueno, es una realidad que en algunas investigaciones los resultados no han sido consistentes. Específicamente en este estudio, esta heterogeneidad en los resultados se debe a, o los autores mencionan que se debe a que se evaluaron diferentes dominios cognitivos, se ocuparon protocolos variados y además el tamaño de la muestra era pequeña. Entonces, en este sentido, lo que se buscaría también a nivel de investigación es tener a lo mejor
intervenciones en diferentes procesos cognitivos para evaluar qué tanto puede ayudar este tipo de intervención. Pasamos a la siguiente. Bien, en este artículo, que es el último que vamos a revisar el día de hoy, es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con sham, que es uno de los estudios que tenemos pues más sólidos de la TDSS en afasia, en la fase subaguda. Aquí se incluyeron 58 pacientes con menos de 3 meses posterior al EBC, lo cual es importante porque corresponde a una fase de alta neuroplasticidad. Todos los pacientes recibieron terapia de lenguaje intensiva y se comparó con la adición o con un grupo que recibió la TDCS anodal frente a estimulación simulada o sham. El principal resultado de esta investigación fue que la denominación de imágenes evaluada mediante el test de Philadelphia Naming se encontraron, pues bueno, que no hubo aquí como tal diferencias significativas en este outcome primario de la denominación. Sin embargo, sí se encontró que la TDCS mejoró la capacidad de contenido del discurso y de la eficacia del lenguaje. Y esto, de hecho, es todavía más importante que el principal outcome que se tenía en esta investigación. ¿Por qué? Porque finalmente una evaluación este tipo, de evaluación que se aplicó buscaba la capacidad de nombrar, ¿no? Y pues bueno, se vio que los resultados ahí no eran tan consistentes, pero que cuando las personas que recibieron TDCS se comunicaban y platicaban, ¿no? Más bien como en un discurso más uno a uno, ¿no? En su vida diaria, había un mayor contenido de palabras, ¿no? Un mayor contenido de información, cosa que se había perdido posterior al EBC. Y entonces, algo que también es muy importante es que estos efectos se mantuvieron incluso hasta 20 semanas después de la intervención. Y pues bueno, como les decía, esto es clave porque el discurso es una medida mucho más cercana a la comunicación real que tenemos día a día que la denominación de manera aislada evaluada a través de estas pruebas. Además, este estudio también muestra que existe una alta variabilidad de la respuesta durante la fase subaguda, lo cual puede explicar por qué a lo mejor no se alcanzó significancia en este outcome primario. Y de hecho, los autores también sugieren en este estudio que esta variabilidad requiere muestras más grandes para detectar efectos reales. Y pasemos a la última diapositiva, por favor. Para cerrar, podemos integrar los principales elementos que hemos revisado el día de hoy, que la estimulación eléctrica transcraneal no actúa directamente generando actividad neuronal, sino más bien modulando la excitabilidad cortical y facilitando los procesos de neuroplasticidad dependientes de la actividad. En el contexto del EBC, su aplicación se basa en modelos más bien de reorganización cerebral, particularmente la dinámica entre hemisferios y la modulación entre redes. Desde el punto de vista clínico, la evidencia es más consistente justo en el dominio motor, donde se observan efectos moderados, especialmente cuando la TDCS se combina con rehabilitación. Y en contraste, en áreas como el lenguaje y la cognición, pues los resultados se ve que son un poco más heterogéneos, lo cual refleja una complejidad no solamente de las secuelas post-EBC, sino de las funciones en sí, estas funciones cognitivas, lo cual, pues bueno, requiere mayor investigación. Sin embargo, los resultados hasta este momento parecen ser prometedores, sobre todo a nivel de lenguaje, a nivel de afasia. Uno de los puntos más importantes de la revisión de toda esta literatura es que, pues bueno, se ha visto justo que hay esta variabilidad y que no todos los pacientes responden de la misma manera.
porque tiene que ver muchos factores asociados a la recuperación, como ya vimos, la localización de la lesión, los parámetros de estimulación y pues bueno, todo esto va a jugar un papel determinante en la evolución del paciente. Por lo tanto, más que pensar en la TDCS como una intervención estándar, debemos entenderla como una herramienta que requiere personalización para cada uno de los pacientes y sobre todo para cada una de las secuelas que los pacientes puedan estar transitando posteriores a un evento vascular cerebral. Y bueno, ahora sí, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a la sesión de preguntas para Diana. Ya tengo algunas aquí. Para aquellos que tienen alguna pregunta, por favor, nos las pueden compartir por el chat. Y pues mientras, Diana, te voy a ir haciendo las preguntas que claro, ya tengo registradas por aquí de nuestro público. La primera pregunta que nos hicieron es si podrías, por favor, hablar de la frecuencia de los protocolos, es decir, la frecuencia de las sesiones, cuántas sesiones se tienen que dar, cuántas veces por semana en un protocolo para un paciente post-EBC con TDCS. Ok, muy bien. Aquí sí, para responder esta pregunta quisiera recargarme justo en la evidencia que hay hasta ahorita en las investigaciones. Se ha visto resultados con la aplicación a partir de 3 sesiones a la semana y hasta 5 sesiones, es decir, aplicarse 3 veces a la semana o una vez por día durante 5 días de la semana. Se ha visto que es donde hay mayores resultados. Como ya les mencionaba hace un momento, hay una gran como heterogeneidad, ¿no? Con los resultados y con el tipo de resultados que podemos encontrar en los pacientes. Sin embargo, desde la aplicación de 3 sesiones de manera semanal puede ser de ayuda para ver resultados. Muy bien, muchas gracias. Y otra pregunta que nos hicieron es si justo la modificación de los parámetros, es decir, por ejemplo, el número de sesiones, el tiempo de estimulación, aparte de la localización, obviamente, dependen del objetivo terapéutico, porque nos platicabas que pues se puede utilizar en estos pacientes para mejoras a nivel motor y también, por ejemplo, de lenguaje. Sí, algo que es muy importante, como ya lo mencionábamos al finalizar la sesión, es que la modificación de los parámetros tiene que ser de acuerdo a cada paciente, es decir, de acuerdo a el tipo de secuela que queramos abordar. Y también otra serie de factores, ¿no? Como por ejemplo, qué tan tolerable es la estimulación eléctrica para los pacientes, ya que cuando usamos este tipo de dispositivo, ¿no? Se puede llegar a sentir, se puede llevar a percibir un poquito como la sensación. Entonces, hay pacientes que pueden ser un poco más sensibles a esta sensación y a lo mejor no tolerar una frecuencia más alta, ¿no? Pues y mayor intensidad, y hay pacientes que a lo mejor requiere que se les baje la intensidad. Entonces, por ejemplo, en aquellos pacientes, o al menos lo que se ha descrito en los estudios, que sea donde hay baja tolerancia a la sensación física del dispositivo como tal, lo que se sugiere es que se baje hasta un nivel donde sea tolerable y que entonces se pueda considerar integrar mayor sesiones con este tipo de técnica durante la semana. Ok, muchas gracias, Diana. Otra pregunta que nos hacen es si nos platicabas sobre que el utilizar estimulación eléctrica transcraneal en general en estos pacientes se complementa con la terapia física o de lenguaje. Entonces, ¿en qué momento se tiene que dar esta terapia? ¿Se da al mismo tiempo o hay protocolos en donde se tiene que dar después de la sesión de estimulación? ¿O cómo es que se describen estos protocolos pues en la literatura? Ok, lo que se ha descrito es que puede ser utilizado y que se ha visto que tiene efectos ya sea de manera donde únicamente apliquemos por ejemplo, la TDCS,
¿no? O sea, que se dé un espacio para aplicar únicamente la TDCS y posteriormente la intervención, por ejemplo, de rehabilitación física, se ha visto que tiene buenos resultados. Pero también hay investigaciones donde se aplica al mismo tiempo, es decir, se tiene colocado este gorrito que nos ayuda de apoyo para colocar el equipo, ¿no? Y mientras lo tienen colocado y se les está aplicando la sesión, pueden estar también realizando los ejercicios, por ejemplo, de rehabilitación física o de estimulación para temas de lenguaje. La realidad es que no hay diferencias, ¿no? Al menos en esta revisión que hemos hecho, se ha visto que no hay grandes diferencias de si se aplica antes o durante. Creo que aquí también tendrá que ver con una consideración clínica que podemos hacer nosotros en la aplicación, que es a lo mejor para ser más eficientes en los tiempos del paciente, pues valdría más la pena a lo mejor aplicarlo mientras están con la rehabilitación física, ¿no? Porque esto implicaría menor tiempo de las sesiones. En cambio, si lo hacemos de manera separada, pues bueno, es más tiempo, porque primero sería tal vez el tiempo de la intervención con TDCS y posteriormente el tiempo de la intervención física. Entonces, creo que una manera de ayudar a que sea más eficiente, que sea menos cansado para el paciente y que haya, por supuesto, mayor apego terapéutico, pues es si disminuimos también estos tiempos de intervención. Ok, muchas gracias. Y otra pregunta es sobre el beneficio con TACS, porque nos platicaste que la evidencia, digamos, más robusta a nivel clínico para estos pacientes es cuando se aplica TDCS, pero ¿hay alguna evidencia que sugiera que TACS también podría ser benéfico? Tenemos por ahí, sí, algunas investigaciones, ¿no? Donde, ¿me escuchan todavía por ahí? Sí. Ok, tenemos por ahí algunas investigaciones donde sí se ha visto algunos resultados, pero todavía en esos casos hay mayor inconsistencia respecto a si pueda ser un tipo de herramienta que pueda ayudar. En algunos casos se ve que genera algunos beneficios, en otros no son tan consistentes. Es en el caso de la TDCS donde se ha visto hasta este momento mayor investigación y mayores resultados. Y con respecto a el uso de estimulación eléctrica en general en EBC hemorrágico, ¿hay alguna indicación? ¿Es adecuado utilizarlo? Nos preguntan aquí también. Justamente, ¿no? Respecto a alguno de los, vamos a decir, efectos secundarios o raros que se ha visto en estos pacientes, por ejemplo, es que justo puedan tener como una sensación de molestia en la zona donde recibieron la estimulación, ¿no? Como tipo quemazón, dolor de cabeza leve, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los eventos hemorrágicos, como ya vimos en la presentación, hay este desequilibrio, ¿no? Interhemisférico. Y en el caso, por ejemplo, del tipo hemorrágico, ¿no? Alguna de las cosas que se busca con este tipo de intervención es que haya una, vamos a decir, mayor excitabilidad del hemisferio afectado, ¿no? Y disminuir la hiperexcitabilidad del hemisferio sano. Entonces, aquí alguna de las consideraciones que, o al menos nos marcan las investigaciones que se tiene que tener, es que tenemos que usarlo con mucha precaución, sobre todo cuando se encuentra en la fase subaguda. Esto principalmente en las semanas entre la primera y la sexta semana, ¿no? Hasta que la hemorragia se encuentre más estable, ¿no? Hay que tener también cuidado porque el sangrado todavía puede estar activo y tenemos que esperar a que el paciente esté, pues, neurológicamente más estable. Lo que se recomendaría en estos casos es que más bien se aplique este tipo de intervenciones posterior a la fase, más bien ya estando en la fase crónica, que es posterior a los 3 meses. Nos platicabas que justo los resultados van a depender también de si la intervención se aplica en el estado agudo o en el estado crónico de EBC. Pero se ha visto que haya mejores resultados en uno u otro.
Ok, bien, pues también esta fase aguda, ¿no? Que la fase aguda pues se considera más o menos en los primeros días, ¿no? Que va por ahí de la primera semana. Pues bueno, una de las consideraciones, como les decía, es que no es recomendable aplicar justo en ese momento, ¿no? En la fase aguda. ¿Por qué? Porque el cerebro está transitando todavía como por este daño que ocurrió posterior al EBC y está, vamos a decir, recuperándose, ¿no? Todavía el flujo sanguíneo, cerebral, ¿no? Está como volviendo a agarrar la onda, ¿no? Estos mecanismos neuronales, pues también. Ya más bien en la fase subaguda, que es posterior a la primera semana, pues ya está el cerebro un poco más estable. Y entonces se ha visto que es justo en esta fase, que es cuando ya el cerebro se está reorganizando posterior al evento vascular, donde hay mayores resultados y donde se podría intervenir con este tipo de técnicas sin que esto pudiera tener efectos secundarios por la técnica en sí, por la implementación de la técnica en sí. Pero pues la realidad es que también es una técnica bastante segura, que se ha visto que los efectos secundarios pues son transitorios, ¿no? Muy leves, como les decía, cierto picazón, hormigueo en la zona de estimulación, en algunos casos dolor de cabeza leve. Muchas gracias. Pues con esta pregunta cerramos el webinar de hoy. Le agradecemos mucho a la psicóloga Diana por habernos dado, compartido esta información y presentado pues esta evidencia clínica del uso de estimulación eléctrica transcraneal en pacientes post-TBC. Muchas gracias, Diana. Les agradecemos también a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias.